Ya, ya chicos, comencemos. Dice, el reino Fungi. Habíamos hablado de que la micología se encarga de estudiar a los hongos. Claro, obviamente los hongos están dentro del reino Fungi, ¿no? Y aquí les he puesto alguna clasificación. Un compañero de ustedes ya me había hablado, ¿no? De los micetos. Ahí están los micetos. Tenemos cuatro. En realidad hay más. Hay más en cuanto a la clasificación, ¿no? Hay más, pero aquí he nombrado los más importantes que podemos encontrar en nuestro medio. Ya hemos hablado de los ficomicetos. Los ficomicetos, en este caso, hablamos del mojo, del pan. También hablado del estiércol que se forma cuando dos elementos se fusionan, o también del estiércol del caballo, ¿no? El caballo también, el pilopus, más conocido como el pilopus. Ya, pero también hay otro tipo de hongos, como el caso de los ascomicetos. Los ascomicetos son unos tipo esporas. Bueno, la mayor parte de hongos lo realiza por esporas, pero también hay otros tipos, como el caso creo que hay un tipo de hongos que utiliza ¿cómo le llaman? Ese tipo de reproducción, no lo hacen por esporas, no lo hacen por esporas, sino que también lo hace como una forma, como ese tipo de reproducción cuando se juntan. Gemación, ahí está, la gemación de un hongo. Nosotros hemos hablado de una célula, la gemación, ¿no? Aparece por ahí otra pequeña, ahí están juntos, ¿no? Juntos, y a la larga esto va creciendo hasta que después ya se separa. Esa es la gemación. Hay muchos que ese tipo de hongos, hay algunos hongos que tienen esta característica, ¿no? Pero la mayoría lo hacen por exploración, la mayoría lo hacen por exploración. Así que en este sentido, hay que tener una idea que todos lo hacen. Hay un tipo de hongos que yo les hablé, lo que forma parte de la levadura, ¿no? La levadura de cerveza, ¿no? Y esto tenemos el Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Es un tipo de hongos que se encuentran dentro de la levadura de pan o de la cerveza. Esta levadura lo que hace, ¿qué cosa? Amplificar la estructura molecular del organismo, en este caso, la levadura, ¿no? Por ahí me acuerdo, un alumno me preguntó, profesor, yo quisiera saber, si dice que la levadura tiene hongos o está formado por hongos, yo quisiera saber qué tiene que ver la levadura con el gimnasio. No sé si ustedes, que hay algunos, bueno, aunque sé que la mayoría todavía no está pensando en tener músculos, no sé, ¿no? Pero un jovencito me hizo una pregunta. Me indicó que él con su primo estaban yéndose al gimnasio y me dijo que el maestro o el instructor, ¿no?, del gimnasio le había indicado que debería consumir levaduras, ¿no? Unas pastillitas que venden en las farmacias que puede ingerir para que pueda multiplicar la masa muscular, ¿no? Entonces, lo único que yo le respondí es que sí es cierto, hay levaduras, se venden en la farmacia, ¿no? La levadura de cerveza, eso venden, son unas pastillitas pequeñas. Esas pastillitas lo que hacen es, en el momento de ingresar al metabolismo, lo que hace es multiplicar el punto de las glucosas, y eso hace que se generen nuevos tejidos. Por eso que hay muchos que no lo utilizan en el gimnasio para poder
mantenerse en forma, ¿no? Pero le digo que no es necesario. ¿Por qué? Porque yo creo que si le vas al gimnasio, si lo haces en forma natural, creo que sin tomar esos tipos de elementos químicos que podría hacerte daño, es suficiente, todo que sea a lo natural. Es más, consumir de ese tipo tienes que tener bastante actividad, porque si tú ingieres esta levadura y no haces ningún tipo de ejercicio físico, entonces te vas a deformar, te vas a volver gordo, ¿no? Gordo te vas a volver, vas a rodar, ya no vas a caminar ya. Entonces, ese caso es el tipo de levadura, la levadura de cerveza. Y también la levadura de pan, ¿no? También se encuentra la levadura de pan. ¿Ya, chicos? A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? Pregunten para seguir. Una, profe. Los oxidrilos son grupos funcionales presentes en un compuesto alcohólico. Estos oxidrilos, en su naturaleza, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, si se extrae el jugo de la uva, extraerse el jugo de la uva al estar en contacto con el medio ambiente, este comienza a elaborarse, ¿no? A elaborarse, de tal manera que se produce la fermentación. Esta fermentación va a variar de acuerdo al tiempo de amacerar. Cuando uno amacera algo, después de cierto tiempo, por lo general un periodo largo, esto se puede apreciar la cantidad de oxidrilos que se puede formar dentro de la sustancia. Y eso hace que uno dice, uy, se ha fermentado, se ha puesto alcohólico. Ese jugo de la uva que tú lo has macerado, a la larga va a tener bastantes radicales alcohólicos. Ejemplo, el etílico. Entonces, eso es consecuencia de los vinos. Los vinos son los que a partir de ese mecanismo se puede obtener, ¿ya? Entonces, ese es el tipo de hongo que estamos hablando, ¿no? La que produce alcohol etílico. También el ácido cítrico, también es producido por un tipo de hongo. A veces las sustancias se vuelven acidosas. Hay sustancias que se vuelven acidosas. Por ejemplo, las grasas, ¿no? Hay grasas que producen ácido, ¿no? Y eso es consecuencia de que estos hongos comienzan a reproducirse, ¿no? Y, y también hay procedimientos industriales que se dan a ciertas sustancias en las que nosotros podemos tener el ácido cítrico industrial, ¿ya? Ustedes se acuerdan, chicos, cuando, a ver, ¿se acuerdan ustedes que hubo el desborde de Capo Chosica? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Eso pasó, creo, hace 3 años atrás, me parece, ¿no? Sí, profe. Este desborde, menciono esto, ¿por qué menciono? Porque este desborde hizo perder a mucha gente sus casas, sus tierras, los cultivos, ¿no? Y algunos sectores que vivían por allá, ¿no? Ellos se dieron cuenta de que como todo estaba echado a perder, hubo aparición de muchos hongos, ¿no? Y la gente hablaba, dice, esto trae plagas, ¿no? Plagas. En realidad no es que traiga plagas y no hace daño a las personas, sino es perjuicioso para la vida vegetal, ¿no? Porque este lodo que hubo, los huaicos, ¿no? Que pasó hace años, sí trajo malas consecuencias, entre ellos las pérdidas de los sembríos. Hubieron sembríos que no les pasó nada, pero sí fueron atacadas por ciertas plagas que se echó todo a perder, ¿no? Entonces, eso fue esa consecuencia, ¿no? Y, como les dije, estos son los que producen, ese tipo de hongos producen el ácido cítrico, ¿no? Y estos son más conocidos como las trufas. También tenemos dentro de los basidiomycetos, ¿no? Acá sí vamos a hablar de los basidiomycetos. Este tipo de hongos son hongos comestibles y son hongos venenosos, ¿no? Los hongos comestibles son importantes porque se puede utilizar para la alimentación. Y los venenosos, bueno, no es apta para el ser humano, ¿no? No es apta.
Entonces, como le decía, ciertos productos venenosos son utilizados también para las industrias, ¿no? Para las industrias. Por ejemplo, ustedes han escuchado el jugo de limón industrial, ¿han escuchado? El jugo de limón industrial, ¿ustedes han escuchado? No, profe. Es un tipo, a ver. Parece que sí, yo, profe. Me acuerdo que un tiempo hubo una escasez de limón. Hubo una escasez que inclusive era rico el que tenía limón, pues, ¿no? Porque el limón era carísimo, ¿no? Entonces hubo Carísimo. clientes que, sobre todo los que vendían ceviche, ellos utilizaban el jugo de limón, pero el industrial. El jugo industrial, ese sí es venenoso, ese sí es peligroso, porque son productos de ese tipo de hongos. Entonces hay que tener mucho cuidado, diferenciar el jugo de limón vegetal, ¿no? Y el jugo de limón, ¿no? Que es producido por las industrias, porque lo único que ellos hacen es agregarle bastante hongos, tipos venenosos, que a la larga se pueden multiplicar y tenemos mucha producción de ácido. Este ácido va a suplantar, ¿no? En este caso, ¿no? Suplantaban al jugo de limón, propiamente dicho, para preparar ciertos alimentos, en el cual es malo para el consumo de las personas, ¿no? Ya, luego tenemos otro tipo de hongos, los hongos setas. ¿Qué son los hongos setas? Son los hongos que tienen sombrero. Ustedes han visto lo que les hablé en el primer bloque. Hay hongos que tienen un sombrerito. ¿No? Es ahí. Ahí está el hongo. Profe, ¿No? Esos son son hongos. los hongos setas. ¿Ya? Eso por lo general está en los jardines. Eso es lo que yo les hablé antiguamente, ¿no? Estos hongos sí extraen los nutrientes y no permite que la planta pueda desarrollarse. ¿Sí? Estos son los setas. También tenemos de los basidiomycetos, tenemos otro tipo de hongos que son los Agaricus campestris. Los Agaricus campestri son los llamados champiñones, en lo que uno de ustedes me hicieron este tipo de preguntas, ¿no? Este tipo de hongo es un hongo productivo, es un hongo que es adaptable al consumo humano. Entonces, no es un hongo que diga, uy, me voy a enfermar porque he consumido hongos. No, así no es. Ese tipo de hongos te va a permitir a ti tener un buen desempeño metabólico, ¿no? Y es en el caso de los champiñones. Ya uno de ustedes ya me había preguntado. Luego también tenemos otro tipo de hongo, que es el tizón de maíz. Este tizón de maíz es un parásito que aparece en el desarrollo de esta plantita, ¿no? Que es el maíz. Este parásito no solamente ataca las raíces de todo esta plantita, sino también atrae a otros insectos, ¿no? Este hongo atrae, ¿por qué? Porque los insectos no se quieren alimentar de la planta, sino quieren alimentarse de ese tipo de hongos, pero a la larga le produce un daño a la planta, lo produce por tratar de ingerir ese tipo de parásitos, ¿no? Porque en realidad es un parásito, ¿no? Entonces, este tipo de hongos sí hace daño a digamos, esta plantita, ¿no? Estos tipos de hongos también se reproducen por la acción de otras sustancias químicas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El maíz, cuando se siembra, por lo general se tiene que cuidar. ¿Para qué? Para que un animal extraño no pueda ingresar. No puede ingresar. Hablemos, las aves. Las aves, cuando encuentran maíz, le atrae el fruto. El fruto lo atrae. Y este animal, esta avecilla, cuando quiera ingerir o usar al fruto, lo único que hace es esparcir. Cuando picotea, deja algunas sustancias producidas por esta ave. Estas sustancias, al estar en contacto con la energía solar, hace de que estos hongos se puedan multiplicar y a la larga también te produce las plagas, ¿no? Entonces hay que estar utilizando ciertos plaguicidas
para evitar que esto se desarrolle y se eche todo a perder. Imagínense, una hectárea, si hablemos de una hectárea de maíz, ¿no?, que se echa a perder a consecuencias de las plagas, es una pérdida considerable de dinero. Es un caso, pues, que siempre los agricultores temen que un animal extraño, imagínense, tenemos una hectárea de maíz, imagínense que pase una vaca por ahí, ¿no? Eso se ve en los lugares lejanos, ¿no? En las zonas rurales. Pasa una vaca, la vaca ve la planta, le atrae la planta porque quiere comer, ¿no? Entonces, al comer deja la baba. Esa baba es producto de la alimentación de ese tipo de hongos. Y los hongos, como son heterótrofos, ellos tratan de ingerir estas sustancias que le permita ejercer su metabolismo. Y por lo tanto, la planta ya le cayó la plaga, ¿no? Ya no se puede recuperar ya. A veces por medio químico que se gasta, pero ya es muy difícil, porque es contagioso. Ahí, como le voy a repetir, los hongos en su mayoría es por esporulación. Y ya le expliqué que la esporulación es la multiplicidad que se da el hongo cuando pues, después de cierto tiempo logra a producir. A ver, ¿una pregunta? Profesor, Sí, una pregunta. Puede ver tipos de hongos, ¿no? En las frutas, no. A ver, ¿a qué te refieres? ¿Cuando está plantada o cuando está extraída la fruta? Extraída. Extraída, ya. Por ejemplo, hablemos de la naranja. La naranja es una fruta cítrica, ¿no? Cuando se extrae la naranja, mientras está protegida por su cáscara, no pasa nada. Pero ya desde cuando tú logras partir un pedazo de ella y esté en contacto con el medio ambiente, lo único que ocurre a la naranja es que aumenta su poder ácido de la sustancia, aumenta, ¿no? Y bueno, hay agentes que les conviene que la naranja, por aplicación industrial, le conviene que aumente su poder acidosa. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Le agregan ciertos hongos, ¿no? Para que el potencial de acidez crezca más y sea útil en sus necesidades. Eso según las industrias que ellos dispongan. Pero como te voy a repetir, la fruta en sí no es producida por los hongos, no, eso no, porque la naranja, hablemos también la manzana, ¿no? En su estado natural es acidosa, así es su estado natural, es acidosa. Pero eso no quiere decir, pues, que ahí hay hongos, no es eso. Los hongos cuando aparecen cuando están en el medio ambiente, ¿ya? Ahí aparece. Claro que si tú rompes o cortas una manzana o cortas una naranja y lo dejas a la intemperie, obviamente pues que es atacada por las bacterias. Y no solamente las bacterias, sino también están los hongos. ¿Ya? ¿Preguntas? A ver, tenemos también otros tipos de hongos. Tenemos los deuteromicetos. Los deuteromicetos es un tipo de hongos que tienen una molécula llamado el pericelium. El pericelium. Ese pericelium es una molécula estructural, porque este es lo que estamos viendo, ¿no? El estudio estructural de estos tipos de organismos, ¿no? El pericelium es un tipo de molécula que es producido por un hongo. Y el hongo sería, en este caso, el Penicillium roqueoforti. El Penicillium roqueoforti es el tipo de hongo que se encuentra en el queso. En el queso. Nosotros consumimos queso, bueno, al final es a partir de un hongo que se generaliza. Y eso hace de que se utilicen en lo que son como productos alimenticios de alta importancia, ¿no? Por lo que tiene moléculas de lactosas y eso es importante para la nutrición. También tenemos un hongo familiar, que es el Penicillium
Chrysogenum. El Penicillium chrysogenum es un tipo de hongos que se encuentra en la penicilina. La penicilina es un antibiótico. Es un antibiótico que se utiliza en los laboratorios, fármacos. En las farmacias se utiliza ese tipo de antibiótico con la finalidad de eliminar ¿qué? ¿Para qué se utilizan los antibióticos? A ver, ¿quién me responde? Para eliminar las bacterias. Claro, las bacterias, pues, ¿no es cierto? Las bacterias. Un alumno nadie me preguntó hace tiempo, ¿no? Un alumno me preguntó hace tiempo, profesor, y es por qué en sí la bacteria es eliminada por este tipo de sustancia química que llama la penicilina. ¿Por qué? Porque precisamente la penicilina, como ya les indiqué, es producto de la elaboración de laboratorio en las farmacias. Ellos tienen una dosificación de ciertos productos aditivos que en general sirve para ir directamente a la enfermedad. En este caso estamos hablando del tipo penicilina, ¿no? Que es un antibiótico, es un tipo de antibiótico que sirve para combatir las enfermedades, como el caso de las bacterias e inclusive los virus, ¿no? Una persona que tenga fiebre, ¿cuáles son sus inicios que tiene fiebre? A ver, ¿quién me responde? ¿Cómo, Que, profe? profe, tiene malestar, profe. Malestar, dolor de cuerpo. Claro, pero ¿qué es lo que dicen los médicos? ¿Tienes? ¿Que comprar una pastilla? No. El médico ¿qué dice? Estás enfermo, ¿tienes? Fiebre, ¿Reposar? fiebre. No, cuando tienes Fiebre. fiebre, dolor de Malestar. cabeza, le dicen, ¿tienes? Malestar, ¿Tienes qué? Malestar general. malestar. ¿Tienes Infección. infección? Infección. Tienes infección, ¿no es cierto? Profe. Tienes infección. A ver, ¿quién participó aquí? Participó Yo, profe. Cintia, Yo, profe, yo. participó profe. Dayana también participó, Dayana también Bien, apuntó profe. eso, ¿no? Bueno, acá Grobas dicen que los hongos brillan. ¿Qué, barbilla? A ver, Acosta dice, profe, existen piedras luminosas. Bueno, me estás desviando el tema, pues. Acosta, me estás desviando el tema. Piedras. Profe, siendo sincero, nunca he visto un hongo en mi vida, ni siquiera grandes. Sí has visto, sino que no te has dado cuenta, o de repente no le habrá dado importancia, o quizás lo has visto y bueno, no te ha importado, pues, ¿no? No te ha importado, pero seguramente habrá visto hongos, ¿no? Es más, en la televisión pasa, en la televisión también pasa, dibujan un hongo por ahí, ¿no? Le hacen hablar, todavía le ponen ojos, boca, lo hacen hablar encima, le dan vida, ¿no? Profesor, Sí. los champiñones hasta en la comida los sirven. Sí, pues, sí. El queso, mira, ¿te das cuenta? En la leche tiene un suerito, un suero. Ese suero lo utilizan precisamente para la leche. ¿Ven? Y bueno, como les dije, cuando una persona está enferma y dice, tengo fiebre, de que la persona tiene fiebre es porque tiene infección. ¿Y eso por qué? ¿A qué se debe eso? Se debe porque en su cuerpo ha recibido un elemento extraño llamado virus o un elemento extraño llamado bacteria. Y eso hace que su cuerpo se alborote. Todas las células, tejidos, todo se alborota. Y se produce la llamada infección. ¿Qué hay que hacer? Penicilina. De frente, penicilina, que es un antibiótico. Cuando el antibiótico ingresa al organismo, o sea, en vía sanguínea, ¿qué es lo que sí hace? Hablemos. Los hongos comienzan a devorarse a estos tipos de bacterias, a los virus, se los devoran. Y poquito a poquito estos pierden inactividad, ¿no? O, perdón, la actividad la pierden los hongos, o perdón, las bacterias, los virus las pierden.
por la acción de este tipo de antibiótico llamada penicilina. Eso es lo que no le permite ejercer más el metabolismo de estos tipos de bacterias o otro tipo de virus, ¿no? Por eso que es importante que nosotros conozcamos esto bastante, porque a veces nosotros nos relacionamos con ellos, pero como dijo su compañero, yo no sé que existían, pero sí existen esos tipos de hongos, ¿no? Por lo general, vistosos son los hongos macroscópicos, que son los hongos tipo sombreros, o sea, los llamados, ¿qué? Setas. Los hongos setas son los que son de tipo sombrero, son los que se ven, son macroscópicos, y esos se encuentran en los jardines, en las humedades. A veces, por ejemplo, en la humedad, que ahorita estamos en el frío, ¿no? Todavía estamos en frío, se produce humedad en nuestros ambientes y a veces hay que hacer unos honguitos chiquitos, ¿no? Esos son los setas. Chicos, preguntas. Yosimar, ¿por qué es importante los hongos? Profe, ¿Por qué es importante? ¿qué es importante los hongos? ¿No sabes? A ver, el siguiente. Para acá, el siguiente alumno. Zafra Zárate. Yo, Josué Zafra Zárate. ¿Por qué es importante los hongos?